Ah, bom dia. Entonces, ¿hay alguna pregunta, question, duda, observación? Bueno, voy a repetir la definición de functor tensorial porque vi que me había equivocado un poco. Entonces, functor, functor tensorial. Entonces, un functor tensorial es un par de esta forma, donde f es un functor, ¿cierto? Entre dos categorías tensoriales C y D. Y lo que queremos es entonces relacionar este objeto con este a través de isomorfismos naturales. Y esta es la familia Psi sub xi. Entonces escribamos ese axioma que estaba mal escrito. Y dicho sea de paso, a veces algunos autores utilizan al revés la flecha de aquí para aquí, pero no es un problema porque es un isomorfismo. Así que, pero hay que tener cuidado. Entonces el axioma, vamos a escribirlo bien, es eh, a ver si está bien, es si x, y tensor la identidad, si x tensor y z, y aquí, otra vez lo puse mal. Acá va una asociatividad de f de x, f de y, f de z, es igual a em, una identidad tensor si de x de iz, si de x y tensor z, y aquí va f de a, x, y z. Bien, entonces cuando una definición, si f es una equivalencia de categoría, equivalencia, es decir, que como categorías son equivalentes y la equivalencia tiene estructura monoidal, entonces uno dice que la categoría tensorial es monoidalmente equivalente a la D. Esa es simplemente la clase de la clase que uno quiere estudiar. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos. Ejemplos. Tenemos G, un grupo finito. em,
y tomamos psi de G por G en los invertibles del cuerpo, un 2 cociclo. Para el que no sabe qué es un 2 cociclo, no hay problema, simplemente se verifica esta igualdad. Es igual a psi de G HF HF, la cual si uno la compara a esta igualdad con esta, ¿cierto? Se da cuenta que es los dos primeros por el producto de los dos primeros, coma el tercero, eso estaría acá, y la segunda es los dos últimos multiplicados como el primero es justo esta igualdad. Entonces uno define el siguiente funtor f psi de la categoría de representaciones del dual del álgebra de grupo en la categoría de espacios vectoriales, donde el funtor como funtor de categoría simplemente es el funtor de olvido, es decir, el que no hace nada. Pero este funtor tiene una estructura monoidal particular. Entonces, lo que tengo que dar es el psi de BW, que va a ser de f del producto tensorial de dos de ellos, pero hacer f no es hacer nada, o sea que va a ir de aquí a aquí. Este es el producto tensorial sobre el cuerpo. Recuerdo que el producto tensorial, el producto monoidal, aquí era el producto del cuerpo. Y este agarro dos elementos, y entonces les recuerdo, la categoría esta coincidía con la categoría de los espacios vectoriales equipados con una graduación del grupo G. Entonces tomo un elemento aquí que pertenece a la componente G, aquí un elemento en la componente H, y a este elemento lo mando en psi de G H de tensor W. Y el axioma de ser de dos cociclos coincide con el axioma de funtor monoidal. Entonces, estos funtores funcionan como los análogos, digamos, de los morfismos de anillos, también aquellos que respetan el producto. Por supuesto que en los morfismos de anillos, uno dice f de x por y es igual a f de x por f de y. Entonces, acá se le agrega algo más, hay un dato extra que es la diferencia entre los dos objetos. Y ayer o antes de ayer mencionamos que toda categoría era equivalente a una estricta, ¿se acuerdan? Una estricta quería decir donde las asociatividades eran todas las identidades. Eso siempre se puede hacer, pero a nivel de funtores eso ya no se puede hacer. No podemos decir, todo funtor monoidal o tensorial satisface la igualdad, que f de x tensor y es igual a f de x tensor f de y. Bien, eso es demasiado, eso es pedir demasiado.
Bien, bueno, como ejercicio que sale un poco como corolario o un poco de ayuda acá. Entonces, ¿cómo uno puede definir si tenemos, eh, si tengo un grupo finito, y teníamos omega un 3 cociclo para el grupo, entonces podíamos formar la categoría CGW. ¿Recuerdan? Que como categoría eran la categoría de representaciones de esta álgebra, pero lo único que hacíamos era deformar la asociatividad por este 3 cociclo. Entonces, ahora queremos hacer lo mismo es decir, que aquí. Es decir, ¿cómo hacemos para cómo definimos un funtor de la categoría esta en la categoría de espacios vectoriales? De esta forma, ¿está bien? Es decir, que el funtor va a ser el funtor de olvido, F es el funtor de olvido, y la psi viene dada por un escalar multiplicado por la identidad. Entonces, lo que sucede ahí, acá tal vez diga algo mal, pero no tan mal. En esta ecuación, que la que estaba acá, el axioma este, había dos asociatividades, ¿cierto? La asociatividad de la categoría de salida y de la otra igualdad, la asociatividad de la categoría de llegada. En el caso de los espacios vectoriales, la asociatividad es trivial, pero la otra asociatividad venía dada por el 3 cociclo omega. Entonces la ecuación, y déjenme que lo ponga acá, ustedes hagan alguna, escriban algo acá abajo. Entonces, la ecuación que se le debe pedir al psi ya no es un 2 cociclo, sino que se le debe pedir que algo así como que el diferencial de psi sea omega. El diferencial para el que no sabe lo que es el diferencial de psi, esto es esto por esto a la menos 1. Es decir, paso todo para un lado y eso va a ser este término. Entonces, por supuesto, cuando estoy en la categoría de representaciones del álgebra, del dual del álgebra de grupo, el omega es 1, entonces estoy pidiendo que esto sea 1, o sea que el psi es un 2 cociclo. Acá tal vez está mal porque tal vez hay que poner a la menos 1 o algo así. Bien. También todo depende de cómo uno usa la definición de funtor monoidal, etcétera. Bien, y entonces una observación para los que estudiaron álgebras de Hopf. Observación. El funtor, si tengo H una álgebra de Hopf de dimensión finita, tengo el funtor de olvido de la categoría de representaciones del álgebra en los espacios vectoriales. Entonces, este funtor de olvido, este es un funtor tensorial. ¿Está bien? Porque no es hacer nada. Y lo que sucede es que uno puede encontrar sobre el espacio de las transformaciones naturales, esto ya lo había mencionado, que era un ejercicio muy lindo,
cómo este espacio vectorial de las transformaciones naturales del functor en sí mismo recupera al álgebra esta. Pero no solamente recupero en este caso la estructura de álgebra, sino que existe una estructura de álgebra de Hopf en, en este espacio, tal que es isomorfa como álgebras de Hopf al álgebra H. ¿Bien? Como, le pongamos entonces como álgebras de Hopf. Eh, este resultado es como, lo voy a poner acá, es como well known, pero no puedo dar ninguna referencia. O sea, no lo encuentro, si alguien sabe dónde está escrito, eh, está mal escrito. Majid lo hace, está mal. Yo intenté, en el libro de Majid, cuando fui estudiante, lo intenté hacer y hace algunas cosas con las manos, hace aparecer. Em, Eh, este es un lindo ejercicio si, si alguien tiene un estudiante de licenciatura o tiene ganas de realmente escribirlo. Eh, sin referencia, sin referencia. ¿De quién? Har- Sí, yo lo he visto, pero nunca he visto el enunciado así bien escrito. Para mí, lo que sucede es que lo que hay que utilizar, la idea, es usar eh, eh, el end categórico, así. F de B, eso. Entonces, lo único que hay que explicar un poco qué quiere decir esta integral acá. Con esto uno puede dar una demostración bien sólida de este resultado. ¿Cómo? Sí, para ver, sí, exacto. Si quieren ver la definición de end y coend, aparece en el libro de MacLean, y, y pueden ver entonces ese, eh, pueden intentarlo. Pero a mí siempre me pareció muy bonito este resultado, como si uno puede ver la categoría de representaciones y este functor, entonces puedo extraer la estructura de álgebra de Hopf ahí. Eh, y voy a decir un poquito más aún. Eh, lo digo porque realmente a mí siempre me pareció muy bonito eso. Eh, más aún. Y acá realmente le empiezo a poner comillas a todo, porque aquí puede haber muchas cosas mal. ¿Está bien? Después no digan, el profesor Martín dijo esto mal. Más aún, entonces si tengo una categoría tensorial
Y acá viene la parte donde faltan muchas hipótesis, las digo, es una categoría monoidal, rígida, que tiene una cantidad finita de clases de isomorfismo de objetos simples. Los objetos home son espacios vectoriales de dimensión finita, eh, etcétera, etcétera. Y tengo un funtor monoidal de C en la categoría de espacios vectoriales, tensorial. Y entonces acá también faltan hipótesis que es exacto, no es cualquiera, sino es exacto y fiel. Entonces, esta es una álgebra de Hopf, álgebra de Hopf, y la categoría C es monoidalmente equivalente a esta. Entonces, ¿qué es lo que dice este resultado? Este resultado dice cómo puedo detectar aquellas categorías tensoriales, y esto claramente es un sí solo sí, ¿no? Si es de Hopf, el funtor de olvido es monoidal, exacto y fiel, y si la categoría tensorial posee un funtor tensorial exacto y fiel, entonces es la categoría de representaciones de un álgebra de Hopf. Entonces, con esto puedo detectar cuándo mi categoría tensorial es o no la categoría de representaciones de un álgebra de Hopf. Y también puede ser una forma de obtener distintas álgebras de Hopf, ¿no? Porque uno puede deformar, si uno encuentra la forma de deformar un funtor monoidal, puede encontrar nuevas álgebras de Hopf. Eh, bueno. Em, Esto es un poco para los hopfistas y más aún, más generalmente, sucede lo siguiente. Si, entonces H es un álgebra de Hopf. Disculpa para los que no saben álgebra de Hopf. Y tomamos una extensión Hopf-Galois. Entonces, con esta extensión uno puede construir un funtor monoidal de la categoría de comódulos del álgebra de Hopf en los espacios vectoriales, de la siguiente forma, donde uno agarra un objeto y lo cotensoriza sobre el álgebra de Hopf. Y este F resulta tensorial. Muchas veces cuando uno estudia entonces álgebras de Hopf, es bueno tener este diccionario entre su contraparte categórica y estos objetos. Y es lo que uno hace a veces cuando trabaja, ¿no? Tenemos la contraparte categórica o tenemos y por otro lado la parte más de álgebra o la parte más combinatoria, y uno se va moviendo de un lado para el otro de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Si es más fácil trabajar aquí o si es más fácil trabajar en el otro lado.
Y existe una correspondencia biyectiva, entonces, entre functores tensoriales de aquí, los comódulos en los espacios vectoriales, y entonces extensiones Hopf-Galois de H. Y lo pongo como ejercicio, pero no es un ejercicio para ustedes, pero porque es un poco complicado el ejercicio. Si tomo G un grupo finito, y omega un 3 cociclo no trivial, no trivial quiere decir no comólogo al cociclo trivial. Entonces, esta categoría no posee functores monoidales de ahí en B. En mi lenguaje yo digo que no puedo representar esto en algo de dimensión 1. Esta categoría yo la veo como, en algún sentido, es como el cuerpo, en algún sentido. Entonces, como que no posee caracteres. Cada vez que quiero representar esta categoría de forma fiel en alguna categoría aditiva, no la puedo hacer en una que posea solamente un objeto simple. Tiene que ser un poco más grande. Entonces, esta no posee. Y esta es la forma que uno demuestra que esta categoría se escapa del mundo Hopf. Entonces, no existe una álgebra de Hopf que represente esta categoría monoidal. Hay que pasar al mundo quasi-Hopf. Bueno, entonces veamos ahora algunas construcciones de categorías tensoriales. Sí. Eh, em, Tal vez lo que debe estar fallando es que no es exacto, fiel, algo de ese tipo. Sí. Em, Bueno, vamos a ver algunas construcciones de categorías. La primera se trata usando bimódulos.
Nosotros vimos un ejemplo de categorías, era la siguiente. Si tomamos a un álgebra sobre el cuerpo, habíamos visto que la categoría de bimódulos es monoidal, o sea, es tensorial. ¿Recuerdan? Era tensorial con el producto tensorial sobre el cuerpo, sobre el álgebra. Esto es lo mismo que, digo, agarrar la categoría de espacios vectoriales, ¿cierto? Ver ahí adentro cuáles son los A módulos a izquierda, cuáles son los A módulos a derecha y cuáles son aquellos que tienen las dos acciones compatibles. Entonces, vamos a intentar de cómo hacer para generalizar esa construcción. Entonces, lo primero, digamos, lo que quiero hacer es reemplazar esta por cualquier categoría tensorial. Entonces, para eso veamos qué quiere decir un álgebra. ¿Qué es un álgebra? Una K-álgebra en el sentido usual. Entonces, ¿qué es una K-álgebra? No es que voy a redefinir, lo que quiero hacer es escribir la definición de álgebra, pero sin usar elementos. En categorías intentamos no usar elementos, ¿no? Uno diría, existe un producto tal que A por B, ¿no? Aquí no usemos elementos, sino usemos flechas. Entonces, un álgebra es una terna AMU, donde A es un K espacio vectorial. Tengo un producto. El producto que es K bilineal, la bilinealidad del producto se resume diciendo que sale del producto tensorial de A por A y llega en A. La unidad, en vez de decir que existe un elemento 1 en el objeto, uno lo puede reemplazar diciendo que existe un morfismo de K en A. Por supuesto que este va a ser el que manda el escalar lambda en el lambda por 1, pero de esta forma evito por completo decir el elemento 1. Entonces, tal que se satisfacen los siguientes axiomas. Entonces, el axioma de asociatividad es tomar tres elementos y entonces agarro los dos primeros y multiplico. O sea, multiplico los dos primeros y el tercero no hago nada. Y luego multiplico ese resultado. Y ahora lo que hago va a ser tomar el segundo paréntesis, los últimos dos, y no hacer nada en la primera, multiplicar en los dos últimos, entonces eso me llega a tensor A, y después multiplico el resultado. Entonces, el axioma de asociatividad lo que me dice es que este diagrama es conmutativo. Oh, mm, parece que se manchó un poco.
Y hay un axioma entonces de la unidad. El axioma de la unidad decía que hacer 1 por cualquier cosa es cualquier cosa, pero a ambos lados, ¿no? A derecha y izquierda. Entonces, el axioma uno lo escribe así. Uno hace el producto tensorial del cuerpo, lo manda por la unidad, meto la unidad a izquierda, no hago nada en la segunda coordenada, después multiplico esos dos, es decir, hago 1 por A, y esta es el isomorfismo canónico, entonces este conmuta. Y lo mismo para el otro lado, es decir, que hago A tensor del cuerpo, este es el isomorfismo canónico, y acá es la identidad tensor U. Entonces, de esta forma logramos definir qué es un álgebra en la categoría de espacios vectoriales sin utilizar los elementos del álgebra. O sea, solamente utilizando flechas. Entonces, esto define lo que si ustedes se fijan, qué necesitamos para la estructura de un álgebra en una categoría. Necesitamos un producto monoidal. Acá faltó algo porque yo he pasado el paréntesis de aquí para este otro lado, pero eso lo puedo hacer con la asociatividad. ¿Está bien? Entonces, esto me permite definir álgebras en cualquier categoría tensorial. Tensorial. Bien, entonces, si C es tensorial, entonces un álgebra en C, entonces es una terna A, M, U, donde entonces el A es un objeto de la categoría, M es un morfismo que sale de A tensor A en A, la U es una flecha del objeto unidad en el álgebra, y se satisfacen los axiomas que tienen que satisfacer, lo dejo como ejercicio, pero es este mismo cuadrado, donde lo que se modifica en este caso es la asociatividad, ¿no? En algún momento tengo que pasar de aquí para la derecha del paréntesis. Entonces ahí va a estar involucrada la asociatividad de la categoría tensorial. Y el axioma de la unidad es el mismo. ¿Está bien? Porque acá lo único que estoy usando de este isomorfismo hacia este es el isomorfismo de unidad a izquierda, y aquí es el isomorfismo de unidad a derecha. Claro, exacto, sí. Sí, para cualquier categoría simplemente con el producto monoidal alcanza. Ya ahora cuando siga un poquito más adelante, necesitan todos estos axiomas que evite dar. Bueno, entonces les dejo como ejercicio completar esa definición. Pero entonces lo que nos tiene que quedar es que uno puede definir álgebras, también puede definir coálgebras en cualquier categoría monoidal. ¿Podré definir álgebras de Hopf en categorías monoidales?
Falta, para definir álgebras de Hopf, falta algo más. Cuando uno define álgebra de Hopf, dice que uno tiene dos estructuras y la compatibilidad entre ellas dos es que un morfismo, el morfismo de coálgebras es un morfismo de álgebra. Pero para eso uno tiene que ser capaz de, al producto tensorial de dos cosas, darle estructura de álgebra. Pero el producto tensorial de dos álgebras vuelve a ser un álgebra solamente cuando puedo cambiar el producto tensorial, cuando puedo como darlo vuelta. Y ahí ya se pasa al mundo trenzado. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces C tensorial, y vamos a tener AMU, un álgebra acá, en C. Entonces vamos a definir qué es la categoría de A módulos a izquierda, la categoría de A módulos a derecha y la categoría de A bimódulos adentro de esa categoría. Voy a definir solamente estas otras son sencillas de hacer una vez que uno sabe esto. Entonces, ¿qué quiere decir qué es un objeto de esta categoría? Entonces veamos esto. Entonces, un objeto aquí, entonces es un par, un módulo, mRho. Entonces, M va a ser simplemente un objeto de la categoría. Y como tengo una acción, va a ser una acción a derecha, así. Es una flecha en la categoría. Y entonces tengo que definir la asociatividad, ¿está bien? De cuál es el axioma. Entonces empiezo, ¿cuál sería el axioma? Entonces, como siempre, acá tengo que poner paréntesis. Entonces puedo actuar el álgebra en el módulo, haciendo ρ tensor la identidad. Acá puedo volver a actuar con ρ. Y bueno, lo distinto que va a pasar acá es que necesito pasar el paréntesis para el otro lado. Entonces, acá va a estar la asociatividad. Va a ser M tensor A, tensor A. Y de acá entonces uso la multiplicación del álgebra. O sea, no va a ser hacer nada, no hago nada en la primer componente y multiplico los elementos del álgebra y acá nuevamente aplico la acción. Entonces, este diagrama es conmutativo. Bien, entonces es sencillo de adivinar, ¿no? No es tan difícil. Entonces, este sería un módulo a derecha, definir una módulo a izquierda es lo mismo, y definir bimódulos va a ser una módulo que es un módulo a izquierda, a derecha, y donde las dos estructuras se, se pueden intercambiar, es decir, aplicar la una, después la otra, va a ser lo mismo que hacer la otra. Y de vuelta en esa compatibilidad va a estar metida la asociatividad. Cada vez que tengo que pasar paréntesis, tengo que meter la asociatividad. Bueno, entonces, el objetivo es definir esta categoría, la categoría de bimódulos, adentro de una categoría tensorial que vuelva a ser una categoría tensorial. Ah, sí, vamos a definir, sí, lo escribamos a eso al menos para el caso de, de módulos a izquierda, sí. Entonces, los morfismos en esta. Entonces, un morfismo va a ser una flecha, le voy a poner así, ρ, m tilde, ρ tilde. Entonces, simplemente va a ser un morfismo en la categoría,
en tal que, y de vuelta, tengo que decir qué quiere decir que sea de a módulos, pero sin usar objetos. Entonces, acá voy a aplicar F y no hago nada. Acá aplico la acción del módulo de llegada. Acá aplico la acción del M y aquí aplico la F. Entonces, este diagrama conmuta. Bueno, entonces ahora el objetivo entonces es definir la categoría de bimódulo, que no, entonces no la definí, pero queda como ejercicio para ustedes. ¿Cómo vamos a definir ahí un producto monoidal, un nuevo producto monoidal? Entonces, el producto monoidal se conoce como el producto monoidal del álgebra. Bien, entonces tengo que definir qué es este objeto. Acá es un poquito más complicado porque, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, este resulta ser un cociente. Entonces, lo que uno hace es hacer esto. Entonces, tengo dos opciones. Puedo actuar a derecha por el M, y eso me va a caer en M, perdón, M tensor N. O puedo ir, primero cambio el paréntesis, hago M tensor, acá está la asociatividad, y ahora actúo a izquierda por el N, y voy aquí. Entonces, puedo salir de este objeto y llegar al M tensor N a través de dos flechas distintas. Entonces, este objeto va a ser el conúcleo de estos dos. Es decir, va a ser el cociente de la diferencia. Entonces, para eso necesito, por supuesto, que siempre existan conúcleos. ¿Bien? Entonces, esa es la clase de hipótesis que uno tiene que pasar un mes o 2 meses para estudiar. Para el que vio categorías, esto le puede resultar sencillo. Entonces, con esto uno puede definir simplemente el objeto, pero después tengo que hacer un montón de cosas más, ¿no? Tengo que definir la unidad. ¿Cuál va a ser la unidad en esta categoría? La unidad va a ser simplemente el álgebra. Ahora cambiamos la unidad de la categoría. Y ahora aparece una asociatividad nueva. Y para definir la asociatividad, lamentablemente, lleva muchísimo tiempo, entonces no la puedo dar ahora, pero se puede definir. Y con eso tienen que tener cuidado porque yo vi en algunos libros, en algunos papers que está mal, porque usualmente la gente asume que la categoría C es estricta. Recuerdo que estricta quería decir que uno toma la asociatividad como la identidad. Y muchas veces dicen que la asociatividad de esta también es estricta y no es cierto eso. Si uno pone a hacer la cuenta bien, aunque la asociatividad de la C fuera la identidad, la asociatividad de esta categoría no es la identidad, da otra cosa completamente distinta.
Bueno, ¿qué hora es? Bueno, doy un ejemplo nomás y concluimos con esta parte. Eh, entonces, les spoileo el final, digamos. Y yo lo intenté escribir en un curso a esto, me llevó, no sé, como 10 páginas a esto que le estoy contando en 2 segundos. Entonces, esta resulta monoidal. Para el que conoce un poquito más de categorías tensoriales, entonces se puede preguntar, bueno, esta categoría vuelve a ser calineal, vuelve a ser abeliana, vuelve a ser rígida, etcétera, etcétera. Todas esas propiedades son extremadamente complicadas de demostrar y llevan mucho, mucho más trabajo. En especial la rigidez, la existencia de duales aquí no está garantizada en lo absoluto, y la hipótesis que se le tiene que pedir al álgebra A es una especie de semisimplicidad. No, no es que sea semisimple, pero es como muy parecida a la semisimplicidad de álgebra. Sí, claro. Para calcular la asociatividad. Sí, sí. Mm. Sí, y en el caso semisimple es un poco más fácil, es decir, cuando la categoría C es semisimple, es un poco más sencilla la rigidez, pero en el caso no semisimple, ahí se complica todo un poco. Entonces, quiero algunos ejemplos. Entonces, el ejemplo cero es que álgebras, esto es obvio, álgebras en la categoría de espacios vectoriales, son álgebras usuales, asociativas, ¿no? Asociativas usuales. Entonces, termino simplemente diciendo cuáles son algunas álgebras en esta categoría. Entonces, quiero estudiar G, un grupo finito, tomo omega, un 3 cociclo, y voy a definir una familia de álgebras. Entonces, tomo un subgrupo, y tomo una función de f por f en los invertibles del cuerpo, tal que el diferencial de psi es omega, y acá también puede ser que me equivoque porque o es diferencial de omega o omega a la menos 1. Siempre me equivoco, nunca le pego restringido a f por f por f. Entonces puedo formar, no le quiero llamar el álgebra de grupo porque no es un álgebra usual, sino entonces, ¿qué es esto? Como espacio vectorial, es el espacio vectorial generado por los elementos de F. O sea, esto es el espacio vectorial generado por los elementos de F, eso como espacio vectorial, y el producto está torcido por esta función FH. Aquí este es el producto de F, y cuando uno no le pide ninguna acción a psi, esto no es un álgebra usual, esto no es un álgebra asociativa,
Cuando ustedes escriben la asociatividad, las dos cosas no les van a dar iguales, porque para que les den iguales, requiero un axioma extra sobre esta función. El axioma justamente es este. ¿Está bien? Entonces, estas son álgebras aquí, pero por supuesto no son álgebras asociativas en el sentido usual de las categorías de espacios vectoriales, a menos que el 3 cociclo sea trivial. Y termino diciendo una cosa. Claro, cuando el D de psi es 0, es un 2 cociclo. Cuando es un 2 cociclo, es una álgebra asociativa. Claro, que es claro, restringido a al F va a ser trivial. Claro, exacto. Entonces, con la construcción anterior, uno puede se puede formar, esto es a modo de comentario nomás, formar. Entonces, tengo esta categoría y puedo formar entonces los bimódulos, y a esta categoría se la denota así, C, G, omega, F, ¿sí? Entonces puedo formar una nueva categoría que vuelve a ser semisimple, porque esta es semisimple, bueno, cuando el cuerpo es bonito, eh, esta vuelve a ser semisimple y es lo que se conoce, esta es una categoría, bueno, es semisimple, simple, y es lo que se conoce como las categorías, no sé, traducirlo en español como de tipo grupo, de tipo. Em, y hay una conjetura o hay una creencia, una fe, que no existen más categorías tensoriales semisimples que no sean estas. Lo cual es fantástico, porque si estamos diciendo que las categorías estas de fusión quiere decir tensorial semisimple, en algún sentido describen estas teorías de campos de física, entonces quiere decir que no hay más que estas, o no sé. ¿Sí? Bueno, por hoy es todo. ¿Alguna pregunta? Sí. Estas a veces sí, estas a veces sí, estas a veces puede ser que sí. Esas pueden ser de Hoff, algunas pueden ser de Hoff. Ok, terminamos, vamos al coffee break.